Hola y bienvenido a este nuevo video. Hoy vamos a culminar el diseño de la rueda dentada, que es el nombre correcto de este elemento de máquina en ingeniería mecánica. En el proceso aprenderemos algunas funciones más y una de ellas es crear planos inclinados para lograr extensiones o cortes que no son perpendiculares. La pieza anterior tiene por nombre correcto tornillo sin fin. Ambos, tanto el tornillo sin fin como la rueda dentada, forman un tipo de transmisión de potencia. Su objetivo mayormente es reducir la velocidad de rotación y se denomina generalmente reductor. Ahora que tenemos este cilindro modificado, debemos crear los dientes a su alrededor para formar la rueda dentada. Esto requiere entender cómo se engranarán ambas piezas y si observa el tornillo sin fin, voy a ubicarme en la otra pestaña, podrá notar que los dientes tienen una inclinación, la cual debe generar el empuje de los dientes de la rueda dentada, pero de forma suave para evitar un desgaste acelerado. Entonces, para este ejemplo, construiremos la rueda dentada con los dientes inclinados. Estos deben tener un ángulo de inclinación que mejore la eficiencia del engranaje. Regresamos a nuestra pieza en construcción y observamos que para graficar esos dientes debemos practicar varios cortes iguales a lo largo de todo el contorno de este cilindro. Para crear esos cortes, que deben ser iguales, solo haremos uno y luego usaremos la función de patrones circulares para multiplicarlos en la cantidad y dirección que deseemos. Hasta aquí debe recordar que para construir el patrón necesita la figura que va a multiplicar y el eje alrededor del cual se van a ubicar estos patrones. Como estos cortes deben ser inclinados, debemos crear primero un plano inclinado, sobre el cual dibujaremos el boceto del diente. Este plano inclinado debe cortar este cilindro de forma simétrica. Si abrimos la carpeta de origen y recorremos los ejes, vemos que solo el eje X corta la pieza en forma simétrica. Así que vamos a activar la función de visibilidad para este eje X. Hacemos clic derecho sobre él y luego activamos visibilidad. Hacerlo visible nos permite usarlo como referencia para el boceto. Ahora crearemos el plano. Activo esta función en el panel de características de trabajo y luego selecciono el plano en la carpeta origen que usaremos como modelo. Como puede ver, el plano XZ es el adecuado, así que lo seleccionaré haciendo clic sobre él. El programa activará varias características. La primera es que el plano modelo lo pone en color azul. Segundo, el nuevo plano aparece en color amarillo oscuro y girado 90 grados para que puedan notarlo o verlo. Y tercero, la ventana de edición está lista para cambiar el valor del ángulo de giro y completar la operación o cancelarla. Para este ejemplo, vamos a girar el plano 8 grados. Ingresaremos ese valor y haremos clic en OK. El plano modelo desaparece y nuestro nuevo plano se muestra. En la ventana del modelo puede ver que un nuevo plano aparece dentro de las operaciones realizadas y está con la función de visibilidad activada. Si observa el plano y la forma como corta este cilindro, el boceto no lo podemos hacer en cualquier lado. Debemos construirlo en el contorno y en el centro, tanto del plano inclinado como del cilindro. Para este caso, donde el eje intersecta al nuevo plano. Vamos a acercar el puntero del ratón al nuevo plano y un símbolo aparece. Es una cruz con puntas de flecha. En ese momento hay que hacer clic y se muestran dos opciones. Elegimos la que sirve para crear un nuevo boceto y la ventana gráfica se ubica en el plano de 2 dimensiones. Si observa, se notan dos contornos, el superior y el inferior.
Esto es porque el plano está inclinado. Para poder ver nuestro plano, hay que cortar el sólido. Esto se logra activando la función recortar gráfico que se encuentra en el menú de la barra inferior. La activamos y ahora podemos ver nuestro plano completo. Primero, vamos a proyectar los contornos. Necesitamos varias líneas, puntos de referencia. Activamos la función y nos acercamos a nuestro cilindro. Activamos el contorno exterior y luego el interior. Se pondrán en color amarillo para diferenciarlos de los otros dibujos. Segundo, vamos a crear líneas de construcción. Activamos la función desde el panel formato y ahora activamos la función línea. Crearemos una línea en el eje Z usando el centro de los contornos. Luego, crearemos otra usando el centro de nuestro nuevo plano en dirección del eje X. Ahora, haremos un acercamiento y comenzamos a dibujar nuestro boceto. Desactivamos la función de líneas de construcción y luego activamos la función línea. Empezaremos acercando un poco más el enfoque y ahora creamos el primer punto en el eje X, pero dentro del contorno interior, un poquito dentro. El segundo punto lo haremos hasta intersectar este contorno. Luego, desde este punto, con una línea inclinada, hasta un lugar cercano al contorno exterior. Luego en línea recta, hasta un punto cualquiera fuera del cilindro. Y finalmente, una línea perpendicular hasta intersectar el eje X. Ahora, vamos a usar la función simetría o espejo. Vamos al panel patrones y la activamos. Ahora seleccionamos el medio contorno recién construido. Uno por uno vamos a hacer clic en cada uno de ellos con cuidado y luego en la ventana de la función simetría vamos a activar la línea de espejo. Regresamos al boceto y hacemos clic en el eje X que utilizaremos como eje para activar la simetría. Finalmente haremos clic en aplicar y luego en aceptar. Ya tenemos nuestro boceto completo. Así que vamos a finalizarlo y en la ventana de construcción de sólidos vamos a activar la función revolución. Vamos a seleccionar nuestra figura, nos ubicamos dentro de ella y hacemos clic. Esta se pone en color azul y vemos que es la correcta. Ahora, en la ventana de opciones de esta operación, seleccionamos cortar. Luego, activamos el eje de revolución y seleccionamos el lado de nuestro boceto alrededor del cual se moverá este boceto y generará el corte. Observamos que el corte que se realiza es el que hemos planificado. Así que vamos a aceptar la operación, hacemos clic en OK y listo. Ya tenemos construido nuestro primer diente de nuestra rueda dentada. Para completar este engranaje debemos multiplicar este corte alrededor de toda la pieza. Para ello es necesario tener un eje alrededor del cual se multiplicarán los patrones, pero ese eje no existe, así que vamos a crearlo. En el cubo de vistas activamos la vista frontal y en el panel de características de trabajo activamos la función para crear un eje. Nos acercamos a nuestra pieza y vemos que el eje se forma en color amarillo. Hacemos clic para seleccionarlo y en nuestro panel de modelo podemos ver que se ha creado el eje 1. Regresamos a nuestra vista isométrica y ahora podemos crear los demás dientes. Para ello, vamos al panel de patrones y activamos la función para crear patrones circulares. Nos acercamos a nuestro sólido hasta que nuestro corte, solo nuestro corte que queremos multiplicar, se ponga en líneas punteadas de color blanco. Como lo puede ver, hacemos clic y se pondrá en color azul. Observamos que la selección es correcta y regresamos a las opciones de esta operación. Seleccionamos eje de rotación y luego nos vamos a acercar a nuestro eje recién creado
hasta que se ponga en color blanco. Esta es una indicación que está lista para ser seleccionada. Hacemos clic y se proyectará en color verde todos los dientes que se van a generar. Cambiaremos la cantidad de 6 a 12 y hacemos clic en OK. Vamos al panel de modelo y desactivamos la visibilidad del plano 1. Clic derecho y luego clic en visibilidad. Luego nos vamos al eje 1 y repetimos la misma operación. Si observa, hay un eje que aún está visible. Para no buscarlo en el panel de modelo, nos acercamos a este eje y una vez que cambie de color, hacemos clic derecho. En el menú de marcado, vemos que la opción de visibilidad está activa. Lo único que tenemos que hacer es clic sobre ella y la opción se desactivará. Pues bien, eso es todo en este video. Los espero en el próximo.